el diseñador Juan Pablo Socarrás. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor y un placer estar esta tarde con ustedes y compartirles un poco de mi vida, de mi experiencia y a qué me dedico. De un gremio muy importante. Y siempre ahora me presentan como diseñador. Y toda la vida lo único que quise hacer fue diseñador. Y ahora me dedico a ser un gran gestor social y les voy a contar micro, mediana y pequeña Socarrás, empresa. Historias hechas a mano. Cuando me llaman y siempre empiezo con esta frase, compartir para mí es muy importante. Las proyecciones macroeconómicas para el 2025, obviamente. Yo no los estoy invitando a que sean los protagonistas de la novela, no. Pues aceptamos esta grandiosa invitación porque eso es algo latente todos los días de esa incertidumbre que vivimos con tantas noticias económicas, casi todos, ¿no? A nivel político, lo que sucede, las grandes reformas, la laboral, la pensional, la tributaria. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque absolutamente ser valiente no es tirarse y que vemos procesos como ser valiente con mucho es hacer desánimo, empresa en este país. Mucho desánimo. Así que un aplauso para ustedes. Y la política de ACOPI en estas 12 seccionales que somos en Colombia es de esa incertidumbre nosotros la innovación a generar, a veces, y estamos generando ya mucha todos hablamos de grandes máquinas, ustedes hablamos, no, tenemos que hacer una inversión grandísima, tenemos que hacer muchísimas cosas y la innovación puede estar en pequeñas cosas. Y les cuento a ustedes cómo a través de esas grandes crisis y a nosotros veces, nos levantamos. Y nosotros los vallecaucanos tenemos una característica muy importante, tenemos la capacidad de no somos ir al otro. Resilientes. Nos caemos, nunca oímos a los demás y todos los días nos capacitan, ahora tenemos un reto ahora que todo el día nos la pasamos pegados al celular o a las redes sociales con orgullo o estamos al pendientes de mundo la vida de los demás, pero no para estamos las COP con la capacidad los países se demoran y yo 2 creo que ese años es en preparar toda la COP y nosotros como vallecaucanos, como caleños, la hicimos en 7 meses. Pero yo un día llego a una comunidad en Montes de María. ¿Saben dónde queda Montes de María? En ese orden de ideas, sí, no. Pues las proyecciones ¿dónde queda? Económicas, Bolívar, muy bien. de acuerdo a queda muy cerca a estadísticas y a esas variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, yo llego a esta comunidad, el crecimiento a un económico, el desarrollo económico. Yo no voy a hablar de positivo ni negativo. Ese positivo y ese negativo lo vas a dar tú. Porque eso también depende de la actitud con que nosotros vemos. Hay países, pero estas cuando mujeres, uno hace los estudios, sus esposos los mataron en los y años 70, 80, que estaban peor que nosotros, este como Corea del Sur, y hoy es y como llegamos a todas las comunidades prometiendo tantas cosas, estas mujeres sabían hacer de todo. Nacida en el año 1948, y hoy es una potencia. Y las habían capacitado. Singapur en el tema logístico. Y sabían entonces, bordar 1, bordado 3, bordado nosotros 4, como pymes, costura, sabían hacer muchas cosas. Mostraba ahora Juan Pablo, representamos el 90%. Y en algún momento llego y me muestran esa fuerza de generación de empleo. Nosotros les decía, agrupamos a la micro hasta 10 empleados, a la pequeña hasta 50 empleados, yo dije, ¿sí? Y la mediana Jesús, de 50 hasta 250 empleados. ¿Cómo van a vivir de esto? Y ese es el gran problema, lo que hemos visto es desarrollar unas nuevas estrategias. Cuando yo hablo con los empresarios, entonces yo me senté con ellas y empecé a hablar con ellas y no empecé a oírlas. Y ellas me empezaron a contar a qué lo se dedicaban, primero que me dicen, a qué se dedicaban sus generaciones tengo un socio pasadas. Mayoritario. Sus generaciones pasadas ¿Y cuál se es dedicaban el socio mayoritario? y a tejer. DIAN. Yo les dije, bueno, ¿y por qué no sacamos? Y ellas me decían, pero no le gustan los mayoritario floreros. Y yo, no, sí están muy lindos, pero ¿por qué no buscamos la otro reforma producto? laboral y las habilidades sacamos de nuevo los telares de nuestros colaboradores. Y empezamos a hacer muchos algo empresarios no pequeño, quieren saber de que es con ninguna un universidad. Ninguna le sirve. Con algunas indicaciones ni diferentes. Javeriana, y generando nuevos productos, en el caso, le cambiamos las vidas a esas mujeres. Pero cuando yo Porque les a veces pregunto, creemos que la innovación es traernos 200 máquinas de diferentes partes del mundo. La innovación está en las pequeñas cosas. Su liderazgo. Les voy a preguntar una cosa. ¿De qué creen que está hecha esta mochila? ¿Cómo estás manejando el liderazgo tuyo?
¿Cómo está tu organigrama? Y esta todavía nos está encontramos hecha por que ese organigrama es muy plano y me tienen que hacer caso y si no llega a las 8 de la mañana se viene el mundo encima. El mundo ¿En qué está hecho? Evolucionado. Plástico. Que el precio del combustible, que el precio del transporte, entonces nos la mantenemos es 100% esto es hilo plástico. Y la otra gran pregunta, las ventas están muy malas. Me reconocen todos los secretos. Pero ¿Qué hago? La que le quiera coger, pues puede que coger. ahora hay que utilizar redes. Esos son los pequeños detalles de innovación. Redes hay que saberlas utilizar. Se transformaron los plásticos Estas pymes, de segundo, la mayoría hicimos una encuesta, le se vuelven tienen miedo, en una comunidad. pánico. Eso es cómo llegar a una comunidad y respetar y oírla. Por eso uno no puede generar falsas expectativas en el tránsito hacia la sostenibilidad. Pero es que nosotros somos humanos y nosotros somos los que algo vamos muy importante y ahorita dirigir. Que me presentaban. Pero hay datos interesantes. Bueno, eso tengo más que títulos nosotros como que pymes personas. generamos el 80% del empleo. Pero lo que yo quiero decirles es que el día que yo empecé a pensar en lo local, con todas las que tenemos. Global. Y nosotros contribuimos casi con el aporte, las pymes, con el 40% al Producto Interno Bruto del país. ¿Y usted de dónde es? No, pues mire, yo nací en tal lugar, pero mi abuelo por allá estamos era casi español. en un 60% que las empresas están ubicadas, ojo, nunca se siente orgulloso de decir, principales pues ciudades nací en Cali, a mí lo urbanizadas que me de gusta es el Colombia. chontaduro. Nosotros, y antes de entrar a esas expectativas, ¿cierto? Las empresas activas por tamaño, y si ustedes observan, la microempresa, ¿cuál gana? A mí ahorita me preguntaban aquellas empresas que tienen entre 1 y ¿cuántos empleados dije? Suena como si yo tuviera un acordeón detrás, ¿no? ¿Cierto? Mire, estamos llenos de microempresas que generan empleo. La pequeña, ¿cuántas empresas? Estos son datos que nos ayudó obviamente con FECámaras y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De medianas tenemos muy poco, de grandes muy poco. Y ahí lo quise apuntar. Pero cuando analizamos el Valle del Cauca, por ejemplo, en el tema de internacionalización, porque es que vemos que Colombia, su país, mi país, nuestro país, ha firmado 18 acuerdos comerciales con 67 países. Y entonces la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando esos acuerdos comerciales para diversificar nuestros productos y diversificar la oferta exportable del Valle del Cauca? A mí me parecía por ejemplo, en café especiales. Y es interesante saber que de los 42 municipios que tiene el departamento del Valle del Cauca, y si tú analizas el 39%, y me dicen, tienes que hacer una colección con el de los 42, 39 municipios somos cafeteros y nosotros decimos que somos un valle de azúcar, eso está bien, pero también tenemos que decir que somos un valle cafetero, que en el centro del Valle del Cauca se da mucha fruta. Entonces, es mirar las expectativas y esas tendencias hacia el mercado internacional. Me di cuenta este año, que trabajando desde Acopi Valle del Cauca, tuvimos una locura. Una locura, y el resumen de esa locura es que nosotros pensamos que internacionalizarnos, por ejemplo, es complejo. A Milán, a Nueva York, a Miami, a Santiago. Que aquí se piensa en el paradigma de nuestras mentes y de nuestros empresarios que exportar es para las grandes compañías o que necesariamente tengo que utilizar un contenedor de 20, 40 o 45 pies. No. Desde noviembre pasado nosotros hicimos, empecé a trabajar una rueda de negocios internacionales para pymes, pero únicamente para el Valle del Cauca. Mi gran oportunidad. Les comento la experiencia, nadie creyó. No vengo a ser la víctima, no vengo a varias entidades, pero no, claramente Rafael, batallas personales, eso es complejo, cáncer, no, libertad eso en muchos aspectos. Cuando uno quiere, en la carrera, insiste, en la quiebra, en el ego. Empresariales, y yo he aprendido en esta vida profesional es que lo máximo que me pueden decir yo creía que iba a salvar el mundo y monté una fundación. Escribí a la Cámara de Comercio de la Florida. Se los digo honestamente, me dijeron, sí, porque entendí que yo no salvo a nadie, yo acompaño a las poblaciones con las que trabajo. No, pues y la quebré porque creía que comprándole los productos a todos los artesanos del país iba a lograr hacer un proyecto viable y sostenible. Y lo que hice fue hacer un gran hueco en mi economía. 17
Y me quebré. Gratis. Y cambié y ahora, óigame bien, más que un gran diseñador, más de todos esos títulos nobiliarios, soy un empresario social. Gratis y vivo de esto. Y vivo muy bien. Y esos no que me dijeron, porque claramente mi papá no quería que fuera... Piense que mi papá es vallenato, el café especial. Médico, mi abuelo médico. Querían que ¿Cuánto vendimos? Ese cierre fue hermoso. Diseño, y les hemos hecho acompañamiento y seguimiento. Se enteraron un día con un titular de un periódico. Estudié de noche en 3 diseño de modas. días. Sí se pudo. Entonces yo creo que las batallas todas las he luchado, pero esto no es el momento de entonces, sí, el país nos está con las noticias generando incertidumbre, pero hay que buscarle todos los días por dónde vamos a generar ¿para qué? Certidumbre. ¿Para qué sirve? Y ahora, ¿qué hago con mi esto marca? impactó tanto, ¿Cuál es a mi mí me dio propósito? ¿Qué hago mucha... con mi empresa? Me reía después de que quebrarme, colgué. Ahora, que... después del éxito y de cómo se hizo, siendo orgullo vallecaucano, ¿no? Y la sostenibilidad no lugar, es muy importante. entonces empecé a averiguar, investigar lugares y encontré un buen aliado que fue la Escuela Nacional del Deporte y les dije, présteme su coliseo. A los demás que sí. Tengo que ser sostenible yo primero. Me lo prestaron y ahí nace mi ayudas de mucha gente caleña, nuestra, vallecaucana, y logramos sacar adelante. No crean que yo soy pero que nos dimos cuenta, ¿no? por ejemplo, en Café Especiales. Y tengo asesores y todo para que me digan estas palabras correctas. Que los empaques pero les voy a poner para llegar al mercado las palabras cotidianas de qué es el principio del bienestar extendido. Entonces, cuando las comunidades me dicen, si a usted le va bien y usted nos paga justo y usted nos ofrece una buena calidad de vida, y ya el programa empieza el próximo mes porque muchos empresarios agremiados y no agremiados a COPI cuando ustedes les pagan justo a sus empleados, empiezan su proceso de mejoramiento de sostenibilidad diseño para todos, empaque, pero la sostenibilidad tiene que empezar colores, en casa, por eso les la digo. marca, sellos, eso tiene que empezar con un tránsito pequeño, eso no significa que mañana aliados, todos somos 100% y ahora sí los aliados son interesantes y se me pasaba a decirles cuando ya el éxito, entonces ahí se llamó el Ministerio la sostenibilidad tiene que ser honesta, transparente. Es mejor decir, oigan, miren, mis acciones son estas. Y no hablar mentiras, ¿no? Porque ahora todos decimos como, pero yo cumplo iba a hablar con una señora 17 puntos de los ODS. Eso no lo hace ministra nadie. de Desarrollo Económico, ella fue la que ninguna me dio la cita. Compañía en Llego el mundo. yo ese uno día es a Bogotá, decir, llego oiga, al yo Centro cumplo Internacional, vengo a dos, no. a veces 3 cuando soy querido. Anoche o cuando mi empresa lo hace bien. Y entonces les hablo de mi gobierno. propósito personal es entonces, a Rafael, ¿qué le pasó? Pues que me generó incertidumbre. El bienestar. ¿Y quiénes me van a atender? Lo que yo tengo lo comparto de una forma racional y bien hecha. Adelante. Porque si yo, quiero quebrado, que las empresas vallecaucanas, debiéndole plata a todos los bancos, perdón, señores bancos, sigan adelante y a veces eso es ¿cómo voy a ir a pararme ahorita a y dar estamos una charla trabajando y decir, no, pues mi empresa es fantástica? En esa generación pues nada, de uno empleo, no puede hablar de algo que carece. Un programa muy interesante. Uno tiene que decir, oiga, y es, a mí me ha funcionado esto y clave del éxito trabajando es con los del centro de Cali. Y claramente quebrarme me dio cuenta que obrero, ser la Madre Teresa de Calcuta no iba a funcionar. Calzado. Que los proyectos tienen que generarme sostenibilidad a mí también. Que yo tengo que comer bien, vivir bien, tener una buena calidad de vida, dormir bien para poder Pero entonces para llegar a eso, porque si usted carece de eso, tuvimos no puede ser sostenible. Un análisis interesante y es eso me lo enseñaron que hace muchos años. Venga, policía, el propósito de mi marca, Socarrás, ¿cuál es? Si hacer yo quiero visible las potencializar historias invisibles e invaluables de las comunidades latinoamericanas y emprendedores sociales. En el sector calzado, de confección, hablamos mucho de la alimentos, visibilidad, hablamos mucho de contar historias. Y yo creo que mi marca se dedica a contar historias de mucha gente. Atacar más y a contar historias de todas las comunidades con las que trabajamos en Colombia y Latinoamérica. El del calzado del barrio obrero o el de San Nicolás, los proyectos tienen unos costos de producción interesantes, pero me sale más barato comprar de la sostenibilidad que comprar lo nuestro. Como marca, y ahí entonces hemos venido desarrollando desde la honestidad nosotros mucha certidumbre con los empresarios. Son 17 puntos de los ODS de las Naciones Unidas que están hasta el 2030. El apoyo eso se va a volver a reevaluar porque ninguna marca o ninguna empresa va a lograrlo. Entonces, ya como los soy bancos honesto, les voy a decir muchos qué no voy puedo a yo hacer porque, y qué estoy haciendo uno, el camino hacia la pero los bancos ya dicen, mire, yo para qué vivo, veo a veces estados financieros y lo que y les vuelvo a decir, en el 2023 uno no puede decir, yo soy sostenible, uno dice, hoy ya no transito, pero mueve mucho flujo. Utópico. Ahí está. Es un mundo que todos los días y nosotros algo nuevo fortaleciéndolos en muchos temas. ¿Qué es lo que me dicen las pymes? Venga, Copy, ayúdennos en mercadeo. Uno no puede decir,
yo soy sostenible. Ayúdenme porque el día en toda la digan parte, que son 100% ojo, sostenible, contable, financiera. Y su empresa va a quedar como unos mentirosos. Esa es una necesidad de estos microempresarios, pequeña y mediana. Social y cultural. Ayúdenme a conseguir buen talento humano. Estos diversos. Eso es una nueva y en eso estamos nosotros trabajando. ¿Para qué? Para que esa incertidumbre que nosotros estamos viendo con las reformas que se están presentando, que uno no sabe si se van a caer o no se van a caer. Su futuro y su presente. Y estamos trabajando muy de la mano con el gobierno local y con el gobierno departamental, porque definitivamente solos no podemos. Sostenibilidad económica es un punto muy ejemplo importante, es compartir la sostenibilidad y pagar justo. Y ahora me van a decir, ¿pero qué es pagar justo? Y con respeto es pagar más un judío pobre que nunca se lo va debe a ganar una persona cuando nunca. hace una mano de obra pero tienen otra mentalidad como la interesante. costura o cualquiera una de estas estrategias comerciales que utilizan. Mire que en cifras y esto no puede ser un hay que distinguir dos cosas. Porque ahora todas las marcas y esta es una tarea de cada uno de nosotros. No, es que yo pago justo. Que es desarrollo económico no, es que yo utilizo crecimiento económico. Eso no puede ser un caballito. Y aquí hay un dato interesante. El tránsito hacia la sostenibilidad es mucho más profundo. Nosotros en Cámara de Comercio como Cali hay alrededor de casi 98.000 algo de menor valor, darle mayor valor. En Cámara de Comercio, esa mochila en sus diferentes sectores, incluyendo servicios. Y ahora tiene un mayor valor porque al ser transformada por una comunidad. Pero esas empresas que son de manufactura, industria, que son un buen número, cuando cruzamos la data, el super reciclaje, que está muy en auge y en boga. Uno no puede tener una empresa de vestidos de baño y decir que solamente hace con telas que fueron recicladas. Eso no es tránsito hacia la sostenibilidad. Tiene que tener un poco más de profundidad, que está haciendo acciones importantes, pero eso no puede ser su caballito de batalla. Es muy importante ¿Qué hay que hacer? Ser honesto, pues como si el mercado por acá está débil, con esa incertidumbre, en el las empresas no invierten. 2021 la llegada de inversiones extranjeras a Colombia, se llama Historias Hechas a Mano. Y les voy a decir por qué, porque antiguamente mi proyecto de vida estaba dividido en dos. Muy poco llegue la inversión. Yo creo que todos en pandemia tuvimos crisis. ¿Cómo les fue en pandemia? Hablaba yo con un gran líder del centro, que es concejal, qué envidia que me digan y me dice, mire Rafa, mejor que en el paro. Estamos preocupados. Bueno, pero les voy a decir, yo y las ventas del centro de Cali, en la pandemia me dedicaba el 50% a hacer proyectos de impacto social y el 50% a vestir hombres y mujeres que se fueron a casa. Micronegocios o microempresas. Cuando empieza la pandemia, me empezaba a decir la gente, no, pues ya no me voy a casar, todavía tengo vestidos colgados. Lo que pasa es que con esta que nadie nunca fue a recoger. Pues la gente... Y yo me sentía abandonado por mis clientes. Yo decía, el consumidor pues tiene temor de esa ¿qué inversión. voy a hacer? O sea, entonces decía yo de lo que hay que entender entre desarrollo económico y crecimiento construir un proyecto económico social y cruzarlo con los niveles de inflación. La inflación ha estado ahí más o menos en equilibrio. Trabajamos con 6 etnias, con 67 mujeres, les creamos del 32 marcas. Bueno, ni malo. Colección, pero sí nos está generando que está inspirada mucha en el río Magdalena, incertidumbre, una colección de moda y hogar. ¿sí? Y muchas trabajamos especulaciones. En 10 departamentos. Y el próximo año y ya los medios dicen que no nos ayudan, y lo digo abiertamente, a veces errores, los medios muchos. de comunicación y ahorita nos generan tanto temor, tanto pánico, las redes, pues que obviamente el nivel de confianza como se pierde. Tantas mujeres pero hay otras personas partes del país, que son pues pymes, un proyecto muy que sí están aprovechando muy bonito, muchas cosas. Pero no teníamos control. Entre ellas, orgullo vallecaucano, indicadores cualitativos orgullo y cuantitativos. Y poderles decir que hoy Panadería Paola está exportando el pan de bono. Claramente fuimos el desfile de cierre Colombia Moda, nos fue súper bien, hicimos 2 colecciones. Estas prendas que ven en el centro, que no sé si la ven bien, es todo el tema de telas empresas de fajas que tú ves por la luna. Todas las prendas exportando. Reconocen quién la hizo, cómo la hizo, por eso las y están etiquetas buscando son tan grandes. otros mercados. Cuando a mí me preguntan, mira partes. Rafa, ¿qué puedo exportar? Y les digo, cualquier la producto prenda del centro, de ser exportado. Lo que pasa es que hay desconocimiento de los mercados. El mercado está afuera. Bueno, pues hasta no puedo decir cerveza de gaseosas porque el patrocinador era gaseosa. Ahora la oportunidad que hay con esas eso barreras es súper que hay reciclaje. con los de algo plásticos que no tiene de un solo valor uso. Ya, ¿cómo lo transforman?
Pues ahí hay unas oportunidades. O sea, algo que se vuelva y a veces cuando me invitaron a la conferencia, cuando hablamos de digo, sostenibilidad también tenemos un tema que lo volvemos como medio hippie, medio feo, medio no interesante y no es sexy. Tienen que volverlo sexy, atractivo, que todo el mundo diga, wow, deseo trabajar con esa empresa, necesitamos deseo consumir esos productos. Sí, es verdad. Y eso pero si usted construye una estructura financiera, un flujo de caja interesante, más feos, a las micro hay que enseñarles que, como son empresas de familia, y que sean más señores, impresionantes, más espectaculares. Por ejemplo, en mi gremio, la mayoría Entonces de hicimos historias hechas a mano son empresas de familia. Con mi patrocinador de gaseosas, por allá en los no años, de cerveza. 60, 65, una 70, marca muy importante pero global. que hoy llora el relevo generacional. Ah, pues si me invitan, yo estoy dispuesto a cualquier renglón económico. No quiere. Entonces, aprendimos algo muy importante. Papá o mamá. ¿Qué decidimos? Tomar 3 comunidades en 3 países. ¿Y por qué hablamos de comunidad? Porque era más fácil tener claro. Se claro educaron que y si de ahí eran 30 le dieron mujeres, especializaciones o maestrías en otros países. O cómo las acompañaban. No están interesados. Entonces, los indicadores eran Ese mucho sí es más un fácil problema de tomar. coyuntural. No sé si me entienden, porque cuando ustedes tienen una comunidad y vienen tantos emprendedores, pues y yo le decía al gobierno departamental, mire, nosotros estamos apoyando a los emprendedores, pero el Amazonas, pues un día ella quiere tejer, entonces, otro día no quiere. ¿cuándo esos emprendedores se me van a convertir en empresa? Pues mucho más porque es que yo no necesito que se afilien a Copi. Y las mediciones empiezan desde el primer día del proyecto. No es que, entonces a veces pensamos con todo respeto en las cifras. Las cifras nos ayudan, hay que analizar. Y siempre mostramos solamente las manos. Pero también el problema a veces es de actitud. Las manos. Apropiarse culturalmente, es decir, que yo tejí esa mochila. Pero tenemos la característica, los vallecaucanos y los caleños, de ser totalmente resilientes. Apropiarse culturalmente, entonces, es aquí, decir que uno esta diapositiva es interesante. Porque nosotros tenemos muchas empresas, obviamente, de comercio y reparación de vehículos automotoros y motocicletas. Reconocer al otro por la calle en las comunidades es muy importante. Mostrar las caras. Igual a sus empleados. Cuando hablen de su trabajo del empleado, de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, son datos interesantes en transporte y almacenamiento. Pero mire, interesante esto, de industria y manufactura ha venido bajando. Entonces, tenemos muchas empresas que son de servicio, pero de la industria manufacturera, agroindustria, ha venido bajando. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos alojamiento y servicios de comida. Sí, es un dato interesante. No vivo de nada y más. lo más importante es que todas estas empresas generan empleo. Hasta una ahí nueva fórmula la lección está aprendida. comercialización, Pero la de pregunta marketing es, generan empleo, hablar de la pero sostenibilidad puede ¿cuánto ser sexy pagan y puede en ser ese de una empleo? forma más interesante cuando usted cuenta la historia de porque es que 122 viene el otro mujeres en análisis. diferentes partes de Las Latinoamérica. universidades, Eso las es mucho más instituciones sexy tecnológicas que y técnicas, que transformaron un cada plástico 4 meses, en una cada mochila. 6 meses, Es están superinteresante porque todos la quieren egresando en la mochila. mucho Pero lo que les quiero profesional, contar es que, técnico, pueden hacer que la y sostenibilidad sea tecnológico, sexy, llamativa, pero las interesante empresas, para su ¿cuánto les consumidor? están pagando? Y el consumidor extranjero, sí hay un consumidor que está buscando. Entonces hay dos cosas productos con interesantes de analizar. experiencias ¿Cómo ves tu negocio? ¿Sobre precio en ventas o sobre el valor Hicimos que dos tiene colecciones. tu negocio? Estas Que son dos colecciones, cosas una fue totalmente el desfile de apertura ¿El precio de Colombia o Moda el en valor? 2022. Ah, es que la competencia es dura. Pues claro, usted Por tiene ejemplo, que prepararse este para vestido la acá, espero no competencia. caerme. ¿Pero cómo? Está hecho totalmente de anillas, de Pues para gaseosas. eso están las redes, hay Utilizamos muchas más, herramientas para toda esta donde usted colección, pueda utilizamos más estar. de transformación de en anillas, resumen, esta más de diapositiva lo que nos muestra es que 55.000 de industria anillas, manufacturera hay poco, reutilizamos y si papel, usted analiza, porque la empresa hay me más dejó servicios reutilización de varios materiales. que Cuando de uno la habla industria, de plástico aquel solamente, Cali, uno puede después del también cementerio reutilizar central, que todo eso era lo que lleno de ustedes dicen, empresas, eso me sobró. correcto, Dele interesantes, oportunidad a ese multinacionales, ya que retacito, quedan esas cositas muy pocas, pequeñas que pero nos es sobran. interesante. Eso puede ser un Los nuevo principales producto y un desafíos para las elemento más de pymes. su economía. Obviamente es el financiamiento. Esta colección la presentamos en Guatemala, en Antigua. Pero ese se llama financiamiento Achicán. tiene que Achicán saber significa agradecido utilizarse. y ese nombre se lo puso la comunidad
Entonces, estas pymes tienen que hacer una estructura en sus flujos de caja, en sus estados financieros adecuado a esas tendencias del mercado. Porque hablamos en términos macro de la competitividad, pero cuando yo le pregunto a un pyme, ¿qué es la competitividad para usted? Esto sí es supremamente divertido y emocionante porque acá sí doy cifras económicas y esto a todos ustedes les gusta. Hoy hablamos de, ojo, la economía circular. ¿Saben qué es economía circular? Emergente, no de la planeación estrategia tradicional, de estrategia emergente. Ya no quieren aprender a ser disruptivos, mirar otras variables como lo estamos haciendo nosotros a través de la internacionalización. ¿Ustedes creen que con los señores del centro, que son muchos empíricos, que generan empleo? Entonces, por ejemplo, aerolíneas me entregan sus uniformes y yo les doy mayor valor con combinación con artesanos. Formalización empresarial. Estos productos, por ejemplo, fueron los uniformes formalización empresarial, que se los viene a lo primero en la cabeza, la DIAN. Con ese proyecto, en el 2023, impactamos que el impuesto del ICA, a 149 familias, en fin, ¿cierto? Y generamos y el tercer gran desafío de más de 1.000 millones es decir, de que pesos esto tiene que ver con la inteligencia con la transformación de uniformes que ustedes votan todos los días. Esos son los desafíos del 2025. Eso puede ser una nueva oportunidad del 2026, de del 2027. ¿Qué estamos haciendo muchas instituciones, no solamente ACOPI? Todo esto que ven acá fue algún día un uniforme o algo que sobraba. Y ACOPI se ha encargado de articular. ¿Saben qué van a regalar este diciembre? Muchos programas. Muchos programas. Con esos uniformes que tienen ahí. Con la gobernación, con la alcaldía. Dicen, ¿qué hago con todo ese poco de textil? Con orgullo podemos decir que hoy estamos trabajando con las 7 cámaras de comercio. Ustedes pueden hacer nuevos productos. Con Confandi, con Confenalco, todos. Porque eso es transitar hacia la sostenibilidad. Igual de lo mismo, pero ahorita esto tiene mayor cada uno quiere hacer que cualquier su cosa gestión. En la no olviden economía. esto. Los Imagínense principales ustedes contarle no solamente para el 25, cliente a pesar de que el regalo de Navidad este año ¿cómo hay empresarios hecho con los uniformes de sus las pymes les estamos fortaleciendo en eso, el acceso a financiamiento, la competitividad y muchas de estas maletas también van con un tema de responsabilidad social porque terminan siendo productos yo como también soy docente, yo ya no pongo a hacer ensayo a los estudiantes difíciles en Colombia para que vayan pues cogen ahí Gamma, todo tiene una oportunidad, se los vuelvo a repetir. Y no ponen el tema, ¿para qué? Y cuando voy todo a ver es un lenguaje prosopopédico que no lo entiende para ese tránsito ni yo. Hacia la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, esto es un desafío muy grande. Le doy gracias al Banco de Bogotá de alguna persona, de alguna empresa de haber invitado a COPI, contarles qué es lo que estamos haciendo de ACOPI, pero llevarse este lema disminuimos la huella de agua, estamos generando muchísimas cosas y que solo no podemos. con estos proyectos. Y generamos proyectos justos y viables y sostenibles. Mi abuela me enseñó algo muy